Otra vez aquí y estamos otra vez aquí con el Festival de Cine Europeo, esta vez con una charla de Vladimir Rivera que va a hablar sobre la búsqueda del verdadero carácter del personaje, los tipos de arcos de la transformación. Vladimir es un guionista, es un escritor, es docente de muchísimas instituciones, entre ellas la UDD, la UAC, Arcos, creo que bastantes más, pero me acuerdo de estas tres por ahora. Él fue uno de los que realizó el guión de Gen Mishima, para mí es una gran serie, una serie de culto chilena, pero además tiene una gran faceta como escritor y de libros infantiles también. Bueno, voy a presentar a Vladimir, que creo que muchos y muchas le conocéis, pero... Vladimir. Ahí estoy. Hola, Mer, muchas gracias por la invitación, por participar en el festival. Te lo agradezco mucho. Sí, para mí es un lujazo, que lo sepas. Bueno, para todos los del festival. Muchas gracias, muchas gracias. Sí. Oye, ahí veo que sí, pues hay gente conectada. Veo nombres conocidas, así que algunas alumnas y exalumnas que aparecen por ahí. Así que, bueno, espero, ahí está Ezequiel, mira, de la academia. Sí, Hola, hola Ezequiel. Quizá algunas cosas ya las dijimos con ellos, quizás no, pero bueno, nunca está de más repasar ciertas cosas con respecto a la construcción de personajes que me gustaría a mí profundizar en este tiempo que tenemos de presentación. Eh, ¿Cómo lo pues hacemos? ¿Parto nomás? Tú mismo. parte, yo estoy presente y cuando, por favor, todos y todas, ir haciendo las preguntas por el chat, yo las iré anotando para cuando termine la exposición de Vladimir poder retomar y hacer estas preguntas, ¿vale? Entonces, te dejo con toda la Vale. pantalla para ti y nos vemos en un rato. Muchas gracias, Mer. Gracias. Hola, buenas tardes a todas, todos, a todes. Después de este partido intenso de Chile, vamos a hablar de personajes, ¿no? Que es un tema que a mí en lo personal me gusta mucho, porque la verdad, yo creo que hay dos maneras de alguna forma de enfrentar una película. Una de ellas tiene que ver, construir una película a partir de una historia, de una trama, es decir, hay eventos, hay sucesos que ocurren en una historia y que nosotros los vamos contando. Y otra manera también es preguntarse, bueno, ¿quién es el personaje que aparece ahí, ¿no? ¿Cuáles son las características de ese personaje? Y sobre todo, uno que es escritor o escritora, preguntarse, bueno, ¿cuáles son las características que debería tener el personaje que me gustaría que fuera parte de esa historia? En ese sentido, creo yo que obviamente la mezcla perfecta sería que en una historia, en una película, perdón, tanto una historia sea interesante como también ojalá el personaje sea interesante. Pero muchas veces no ocurre de esa manera. Entonces hay películas que privilegian mucho más la historia, ¿no? Los eventos, los sucesos, y hay otras películas que privilegian los personajes, ¿no? Y sobre eso quiero hablar con ustedes. Yo voy a hablar de varias cosas de personajes, y me gustaría que si van teniendo dudas, las puedan hacer al final como tenemos un tiempo más o menos acotado, para no salir un poco como de esta especie de esquema que yo hice. Así que vamos, hablemos un poco de personajes. Aquí hice una presentación que la voy a ir compartiendo con ustedes. ¿Mm? Y tiene que ver con esta idea de este verdadero carácter, ¿no? Esta idea que plantea Robert McKee, eh, cuando desarrolla un personaje y se pregunta, bueno, ¿de qué trata finalmente una historia? Una historia, dice él, trata de mostrar el verdadero carácter de un personaje. Y este verdadero carácter se entiende que, partiendo un poco que todos nosotros que estamos acá, somos un sinfín de carácter, dando vuelta. Eh, a veces ese carácter lo manifestamos en ciertos momentos, y muchas otras veces ese carácter lo vamos ocultando. Entonces aquí dice, bueno, si yo quiero construir una película, voy a poner un personaje en una situación tal que nos muestre y nos devele cuál es su verdadero carácter, si es quién es realmente. Partiendo un poco, como decía Doctor House, ¿no? Cada vez que atendía a un paciente, por ejemplo, decía que, bueno, todos mienten, ¿no? Todo el mundo miente. Cuando llega un paciente, no le creas, ¿no? Nunca te va a decir la verdad, ¿no? Cuando, por ejemplo, no sé, tú te vas a vacunar contra el COVID, ¿ha tomado en las últimas 24 horas? No, ¿no es cierto? Y a lo mejor sí, pues, ¿no? Pero la gente tiende a ocultar, más que mentir, a ocultar cierta información.
Ahora, para que eso ocurra, para que la persona nos muestre quién es realmente, es porque tenemos que someterlo a una gran presión. ¿Mm? Bueno, eso es más o menos lo que plantea Robert McKee, por una parte. Pero por otra parte, el cine tiene una particularidad que quizás no la tiene la literatura, en el sentido de que la literatura, por ejemplo, es capaz, ¿no?, mediante palabras, hacerse cargo de la complejidad de una persona humana. Es decir, cuando uno lee, por ejemplo, una novela de Dostoyevsky, por ejemplo, sin ir más lejos, eh, una novela quizá incluso más cerca, García Márquez o José Donoso, por ejemplo, eh, o Lucía Berlín, ¿no?, una escritora chilena, uno se mete en esos personajes y la literatura es capaz de mostrarte todas las variantes de carácter o identidad que tenemos cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros lo vamos construyendo con palabras. Sin embargo, el cine, a diferencia de la literatura, como son imágenes, le cuesta mucho hacerse cargo de todas las variantes del carácter o de la personalidad que nosotros tenemos. Es por eso que de repente se siente raro si yo quisiera construir, y que me pasa mucho, sobre todo en las historias que uno lee, que me tocan cuando uno hace clase, es que de repente un personaje en una escena está triste, en otra escena está alegre, en otra escena está melancólico, en otra escena, y va cambiando como de emoción en la escena. Que uno dice, bueno, eso es normal en la vida real, uno pasa por diferentes emociones en el día, es más, uno pasa por diferentes emociones en una hora, en media hora pasa por diferentes emociones, pero en una película, ese cambio de emoción, si no está justificado entre un relato, el espectador lo siente como extraño, ¿no? ¿Quién es este tipo, no? ¿Quién es este personaje? ¿Quién es, no? ¿Cómo logro identificarlo? Entonces, es por eso que uno tiene que tratar de lograr o identificar ciertos rasgos de carácter del personaje. Uno, dos, tres máximo, pero no todos, porque si no, se nos genera una especie de amalgama de la cual la imagen, por alguna razón, no es capaz de hacerse cargo. Distinto pasa, obviamente, en la serie de televisión, donde tenemos 700 minutos, 800 minutos, 6, 7 temporadas, para mostrar todas las variables del carácter que el personaje puede tener. Pero en el cine es poco probable que eso ocurra y que sobre todo que el espectador lo sienta como algo orgánico. ¿Mm? Entonces, de alguna manera, ¿no?, nosotros vamos a hablar de eso. ¿Cómo encontrar este verdadero carácter? O qué pregunta hacerse, o identificar ciertos personajes que son más que nada arquetípicos y que quizás nos podrían ayudar a nosotros a elaborar nuestras propias historias. Y la bajada de título de esta exposición tiene que ver con los arcos de transformación. Es decir, entendiendo que un personaje, o las historias, mejor dicho, centradas en personaje, lo que hacen de alguna forma es mostrarnos cuál es el cambio de carácter del personaje, es decir, cómo el personaje va cambiando a lo largo de la historia, ¿no? Y ese cambio que un personaje tiene en una historia, ¿no?, es lo que uno llama una arco-transformación, es el cambio. Todo personaje tiene que cambiar. Todos nosotros cambiamos en la vida, aunque no lo parezca. De hecho, por ejemplo, yo encuentro un poco triste, en teoría, ¿no?, cuando alguien te dice, oye, no has cambiado nada. ¿Cómo no he cambiado? No. Han pasado 20 años que nos vimos del colegio. ¿Cómo no he cambiado nada? 30 años que no. Porque en teoría el ser humano cambia constante y permanentemente. ¿Mm? Y a veces cambia tanto que incluso se olvida incluso de su verdadera esencia, ¿no? Como el verdadero yo. Como por ejemplo cuando uno ve películas tipo Ciudadano Kane, donde vemos que al principio de la película muere este magnate millonario, dueño de un imperio periodístico importante en los Estados Unidos, y muere en la absoluta soledad. Y la última palabra que dice es Rothman, que tiene que ver con un trineo que le regalaron a él cuando era pequeño y cuando vivía con sus padres, que era gente bastante pobre. Entonces, el personaje en ese momento, cuando muere, piensa en ese trineo, y piensa también cómo al mismo tiempo perdió la inocencia al momento en que su padre se dieron para que se fuera a vivir a otro lugar y se transformara en el millonario que nos muestra la película. Entonces, a veces nosotros cambiamos para bien, a veces nosotros cambiamos para mal, pero no nos mantenemos de la misma forma en la vida. Y ese cambio que a nosotros nos ocurre en nuestra vida cotidiana es lo que uno llama el arco de transformación. Y si nos vamos, por ejemplo, ¿no?, y aquí yo les voy mostrando ciertos ejemplos, no sé, uno ve una serie tipo Breaking Bad, quizás les voy a hacer spoiler para los que no, para los que no lo han visto, ¿no? Pero nosotros partimos con la serie, con este señor llamado Walter White, que es un profesor
que es un profesor de química en un colegio típico norteamericano, y que un día que se le descubre una enfermedad terminal, un cáncer, él decide diseñar metanfetamina para dejarle dinero a su familia, porque sabe que con su muerte su familia se va a ver en serio aprieto económico. Y es por eso que el personaje de a poco se empieza a transformar en el cocinero, ¿no? En este tipo, que es un experto, que todo el mundo dice que hace pequeñas obras de arte, de metanfetamina, y su fama comienza a trascender. Tanto es así que de a poco este personaje, ¿no es cierto?, se empieza a transformar no solo en el cocinero, sino que ahora en Heisenberg, el mal, ¿no? El tipo que todos le temen, el dueño ahora, el que quiere arrebatar, ¿no es cierto?, el trono a quienes mueve la droga en el lugar. Finalmente, en ese proceso, a este Walter White, ahora transformado en Heisenberg, lo pierde todo, e incluso, sí, pierde el dinero, e incluso aquello que se supone que él quería cuidar, que era la familia, y se transforma, ¿no es cierto?, en este señor Lambert, con el cual termina finalmente el arco de la serie. Entonces, si ustedes se fijan, este personaje, Walter White, cambia a lo largo de toda la serie. Pero ese cambio siempre tiene que estar motivado por algo. Uno no, en la vida real, y aquí hay que comparar la vida real con la ficción, de alguna manera, en la vida real de pronto uno se levanta y dice, no, ¿sabéis qué? Voy a cambiar mi vida, voy a empezar a hacer deporte, voy a empezar quizá, voy a estudiar una carrera, no sé, uno de repente por alguna razón se despierta un día X y decide, pum, cambiar, ¿no? En la ficción, esos cambios no se sienten tan orgánicos y por lo tanto uno tiene que buscar una razón, un motivo por el cual nuestro personaje quiera cambiar, ¿ya? Y ese motivo se le llama detonante, es decir, es un problema grave, ¿no? No es cualquier problema, no es algo que el personaje pueda solucionarlo tan fácilmente, sino que es algo grave, donde el personaje tiene que poner todo en juego para poder solucionarlo. Un cáncer, ¿no? No es solo que no puede pagar la cuenta de la luz y el agua, no, es un cáncer. ¿Qué hago ahora? Entonces el personaje lo que hace es que recurre a todas sus habilidades para buscar una posible solución. Entonces este arco de transformación tiene que estar dado por un algo, ¿no? Por un detonante. Y generalmente este detonante viene desde algo externo, desde afuera. Como pasa, por ejemplo, fíjese usted en el Joker, ¿verdad? No sé, la mayoría me imagino que ya ha visto la película. Y partimos con un personaje, en este caso, perdón, en este caso, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama? Un tipo, Arthur Fleck, bastante buena persona, eh, trabaja de clown, de payaso, ¿no es cierto?, para una empresa de entretención, vive con su madre, y entendemos que, si bien es cierto, es un personaje que desde el principio se nos muestra un poco alterado, pero en teoría es una buena persona. Sin embargo, el mundo empieza a fallar y a colapsar para este Arthur, ¿no es cierto? Se le suspende los programas de medicación, unos tipos lo ofenden en el metro, ¿cierto? Donde termina matándolo, ¿no? Y ese elemento, que es grave porque el personaje nunca ha matado a nadie, ¿verdad? Da inicio para esta espiral de transformación del personaje. Y después se enterando de varias verdades más, ¿verdad? Entonces, hacia el final, se transforma en el Joker. Entonces, acá tenemos un arco de transformación de un personaje que es un tipo común y corriente hasta transformarse en este psicópata o sociópata que todos conocemos como el Joker. Pero para transformarse en el Joker le tuvieron que ocurrir cosas, no fue gratuito, no es que el personaje un día Arthur dijese, ¿sabes qué? Yo me voy a transformar en el Joker. No ocurre así los arcos de transformación, tiene que pasarle algo vital al personaje, no cualquier cosa. Y si ustedes se fijan, generalmente los arcos de transformación, generalmente, aunque no siempre es así, por eso lo vamos a ver más adelante, generalmente los arcos de transformación, generalmente, no es solamente un cambio en el temperamento del personaje, sino que también es un cambio que ocurre físicamente, como pasa con Arthur Fleck, ¿no es cierto?, que se transforma en este Joker, es decir, el tipo cambia incluso, cambia la forma de caminar, ¿no?, que tiene el personaje. Para los que han visto la saga de Harry Potter pasa un poco lo mismo, ¿verdad? Es decir, pasamos de este personaje que es un tímido niño y que se enfrenta a las fuerzas del mal,
hasta al final transformarse, ¿no es cierto?, en este mago, ¿no? Poco poderoso. Entonces, la gracia que tiene Harry Potter es que nosotros, a través de las películas o los libros, depende de lo que hayan, si ustedes la leyeron o la vieron, nos vamos dando cuenta de cómo se van ocurriendo estos arcos de transformación del personaje. Pero el Harry Potter final claramente no es el mismo niño que nosotros vimos al principio de la película, y no solo pasa por un tema de que fue creciendo y fue madurando, ¿no?, por edad, sino que porque también su carácter, su esencia, se fue transformando. Dicho eso, yo creo que podríamos diferenciar dos palabras que son importantísimas, que se usan mucho en narrativa, y que seguramente, y que tienen cierto asidero en la psicología, pero lo más probable es que esto tampoco es psicología pura y dura, ¿no? Nosotros los que nos dedicamos al tema de la escritura tratamos de entender la psicología, pero no somos psicólogos. Nosotros tratamos de entender personajes o caracteres, por decirlo de alguna manera. Y podemos diferenciar la personalidad del carácter. La personalidad, de alguna manera, es la manifestación externa del personaje. Es decir, es como el personaje se nos va mostrando a nosotros. No voy a mirar el chat porque si no me empiezo a caer de nuevo. Entonces, la personalidad es esta manifestación externa del personaje. Es decir, el personaje se nos muestra de una manera. Partiendo de la base, como dije al principio, como si le creyésemos a Dr. House, partiendo de la idea de que el personaje siempre miente, ¿no?, que el paciente siempre miente, esa personalidad no siempre es como el personaje es en esencia. De hecho, muchas veces obedece más a mecanismos de defensa del personaje. Tú ves de repente en una película, personaje, por ejemplo, tipo Rocky Balboa, o en ese arquetipo de personaje, en donde el tipo es bravucón, le pega a la gente, trabaja para mafiosos del barrio, cobrándole la plata, en fin, ¿no? Y tú dices, ya es un tipo bravucón, ¿no? Y se muestra bravucón. Pero en realidad es un chico súper sensible, Rocky, ¿no? El huérfano, no ha conocido el amor, y la verdad que si le gustaría algún día ser padre, y lo que no le gustaría es que lo recordaran como, él mismo lo dice en alguna parte de la película, como el perro del barrio, ¿no? El perro del barrio, el que va y le dicen, ¿sabes qué? Anda a pegarle a tal persona, y le pega, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, ¿no es cierto?, Rocky se nos muestra de una manera, ¿ya? Y esa manera de mostrarnos es esa personalidad. Sin embargo, el Rocky sensible, este Rocky que quiere dejar un legado, quiere de una familia, no es el carácter, es lo que el personaje tiene, es por dentro. La personalidad se manifiesta de manera permanente en un personaje, es decir, permanente siempre, de alguna forma. En cambio, el carácter es esporádico. Dicho de otra manera, no es que de alguna manera el carácter está aflorando siempre, porque para que aflore ese carácter, vuelvo a lo que también decíamos anteriormente, al personaje hay que someterlo a un evento que lo ponga en jaque, ¿no? Un personaje que lo cuestione y que lo saque de alguna manera de su espacio habitual. Y es por eso que estos dos conceptos también van de la mano de necesidad y posibilidad. Cuando hablamos de necesidad y posibilidad, se refiere a que en una historia, porque esto no necesariamente pasa en la vida real, ¿vale? Lo más probable es que no pase mucho en la vida real. Un personaje siempre tiene un objetivo que es bastante consciente en la historia. Por ejemplo, tiene un personaje que quiere ser futbolista, no sé, o un personaje que quiere ser la campeona mundial del patinaje, por ejemplo. O un personaje que quiere representar de la mejor manera posible el lago de los cisnes. Entonces, eso que nosotros sabemos del personaje es lo que uno podría determinar que es el objetivo del personaje. Y eso es consciente. ¿Qué significa que sea consciente? Que el personaje lo trabaja, lo ha ido elaborando a través del tiempo, se ha ido preparando para lograrlo. Es decir, si quiero ser la mejor bailarina para representar el lago de los cisnes, me esfuerzo. Me levanto temprano, voy a todos los ensayos, me sacrifico por el rol, en fin, ¿no? Es súper consciente lo que el personaje está manifestando en ese sentido. Sin embargo, hay algo, hay una parte del personaje que ni el propio personaje sabe. Y eso que el personaje no sabe, que está por dentro, esa pulsión que
que está por dentro, es lo que uno podría llamar la necesidad. ¿Mm? Es decir, el personaje quiere algo, pero quizás necesita otra cosa. ¿Mm? Por ejemplo, Rocky quiere ser campeón mundial de boxeo, sin embargo, él necesita una familia, porque él internamente fue huérfano. Es decir, es porque él, ¿cierto?, se reconoce como un huérfano y reconoce que la familia es importantísima. Para él, pues no, para ese personaje. Y lo mismo pasa con Natalie Portman, ¿verdad?, con el personaje Mina en El cine negro, en donde el personaje, por alguna razón, ¿no es cierto?, se ha obsesionado con el papel, ¿no es cierto?, se ha obsesionado con el papel, porque ella es perfeccionista. ¿Mm? Sin embargo, hay una parte de ella que la ha mantenido reprimida durante mucho tiempo, y es la ira. ¿Mm? Entonces ella necesita botar esa ira. Y la manera en la cual esto se encuentra, la manera en la cual esa ira se manifiesta o se expulsa en la misma película es cuando conoce a la otra chica y le enseña un aspecto distinto al lago cisne, es decir, la pasión. Entonces la ira se va transformando de alguna forma en pasión. Eso es una necesidad, es algo que el personaje seguramente no sabía que quería. No. O a lo mejor sí, no sabemos, porque eso obedece a cierta zona oscura del cerebro humano. Entonces es difícil saber a ciencia cierta si es así o no, pero de alguna manera hay una necesidad. Lo contrario y lo que quizás nosotros no deberíamos hacer en una historia es que el personaje no solamente sepa lo que quiere, sino que también sabe lo que necesite. Porque si el personaje sabe lo que necesita, eso lo vuelve un personaje autoconsciente. Un personaje autoconsciente y entramos a esos personajes estereotipados en donde nada le afecta, en donde el mundo externo, ¿no?, y la aventura que el personaje tenga que realizar no le va a impactar de mayor manera porque el personaje sabe lo que necesita. Entonces, el objetivo es consciente, pero la necesidad es inconsciente. Y para que esta necesidad se manifieste, yo les decía anteriormente, ¿no es cierto?, que tiene que haber un elemento externo, y ese elemento externo, que se llama el incidente incitador o el detonante, ¿verdad?, en narrativa, bajo esta lógica se le llama posibilidad. ¿Qué significa eso? Es que el personaje, para que dé este primer paso, tiene que surgir también la posibilidad, ¿no? Por ejemplo, no sé, en Call Me By Your Name, el personaje de Helio, que vemos acá, ¿no es cierto?, es un personaje que tiene como objetivo pasar el verano, porque todos los veranos lo pasa con su padre, en este lugar idílico, soñado de la campiña italiana, ¿no? Pero ¿cuál es su necesidad, ¿no? ¿Qué es lo que el personaje va a descubrir? Es decir, el personaje necesita descubrir el amor, pero no cualquier tipo de amor. El personaje, ¿cierto?, tiene una pulsión interna que quizá le ha ido negando, quizá le ha ido ocultando, y tiene que ver con que le gustan los hombres. Estamos hablando en un contexto de los años 80, donde, bueno, todavía es complicado para muchas personas, pero en ese contexto me imagino yo que era más complejo aún, sobre todo para los adolescentes sensibles como era Helio. Entonces, fíjense que hay un objetivo, el personaje quiere hacer esto, ¿no? Yo quiero pasar el verano, pero hay una necesidad interna que ni siquiera el personaje sabe de encontrar el amor y ojalá este amor sea recíproco. Por lo tanto, surge la posibilidad. ¿Y cuál es la posibilidad? Es el hecho que aparezca Oliver, ¿cierto? Este tipo que viene desde afuera, viene desde los Estados Unidos, es alumno de su padre y que al mismo tiempo, ¿no es cierto?, tiene que terminar su tesis en este verano. Esa es la posibilidad. Porque si Oliver no aparece, Helio no podría satisfacer la necesidad en la película. Entonces, están íntimamente relacionados. Es decir, hay personajes que tienen un objetivo, pero al mismo tiempo hay una necesidad. Pero para que esa necesidad se realice es porque tiene que haber o surgir esta posibilidad de que esto se concrete. Y tiene que ser una posibilidad creíble, más que real, creíble, ¿no? Por ejemplo, en Call Me By Your Name, sabemos nosotros desde el principio que el padre todos los años invita gente, alumnos, a pasar los veranos. Entonces, por lo tanto, que aparezca Oliver no es extraño para Helio. Lo mismo pasa, por ejemplo, si uno ve, ¿no es cierto?, el cine negro, por ejemplo, el hecho de que Mina, ¿no es cierto?, quiera ser el personaje, que interpreta el personaje del cine negro, ¿verdad? Y el hecho de que aparezca una competidora directa es normal dentro del mundo
el ballet, ¿no? Entonces, sin embargo, ¿no? Ahora viene, aparece una competidora directa, ¿no? Alguien que viene a arrebatarle el puesto, el lugar, ¿ah? Pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, viene a despertar esta necesidad de soltar, ¿no es cierto?, la pasión, la emoción. Entonces surge también la posibilidad. Entonces, la necesidad va muy de la mano con la posibilidad. Y lo que nosotros tenemos que crear es esa posibilidad, y esa posibilidad que nosotros le entreguemos a la historia tiene que ser plausible. Plausible significa que tiene que ser creíble o verosímil dentro del propio relato, porque si no también el espectador dice, no sé, esto suena raro, ¿no? Como que justo ahora le vino a pasar todo esto, ¿no? ¿Por qué antes no? ¿Por qué ahora sí? Por ejemplo. Dice Kurt Vonnegut, que es un escritor, que habla mucho también del tema de los arcos de transformación de los personajes, dice que toda persona va hacia la entropía. Cuando dice la entropía se refiere que todo personaje va hacia la entropía. Se refiere de alguna manera a que todo personaje siempre va de un estado cómodo al desorden. Un personaje que esté siempre cómodo en una historia no nos sirve. Nosotros tenemos que incomodar a nuestro personaje. Es decir, eso que él consideraba que era seguro y estable, del cual el personaje pensó que nunca se iba a mover, mediante esta posibilidad, ¿no es cierto?, que aparezca desde afuera, este elemento que aparece de afuera, el personaje se le desordena su mundo y va hacia el desorden. Entonces, la única manera de saber cómo es nuestro personaje es que vaya hacia este desorden, ¿no? La entropía es un concepto biológico que tiene que ver con el desorden molecular, pero acá se entiende como el caos, ¿no? El personaje tiene que abandonar este mundo cotidiano. Y es por lo mismo que todas las historias van desde un personaje que o va de menos a más, o de más a menos, ¿no? Dicho de otra manera, ¿no es cierto?, de menos, un personaje que tiene muchas carencias y después la resuelve, ¿no? Hacia más, por ejemplo. Un personaje, o al revés, un personaje que parte del más y termina en el menos. Un personaje lo tiene todo y lo pierde todo también, por ejemplo. ¿No es cierto? De alguna forma, este signo que aparece acá también nos indica el tipo de género al cual nosotros queremos ceñirnos. Por ejemplo, un drama, lo más probable es que un drama se construya siempre de más a menos. Un personaje lo tiene todo y lo empieza a perder. La comedia, en cambio, suele surgir al revés. Un personaje que no tiene nada empieza a ganar, por ejemplo. Entonces, esta nomenclatura también nos sirve para intuitivamente establecer también cuál es el género de nuestra historia. Si uno ve, por ejemplo, una película tipo Seven, ¿no?, Los 7 pecados capitales, aquí tenemos el personaje de Miles, que es el personaje interpretado por Brad Pitt, ¿cierto?, que al principio del relato, al principio de la historia, es un policía bastante impulsivo, pero al mismo tiempo es un policía que está en búsqueda de lo correcto, quiere destacar en su trabajo, tiene una esposa, va a ser padre, lo tiene todo. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros podríamos decir perfectamente que el personaje está en más. Sin embargo, hacia el final de la historia, y si es que no lo han visto, él lo pierde todo, ¿no? Porque se tiene que enfrentar a este psicópata, a John Doe, que de alguna forma va asesinando a gente de acuerdo a los pecados capitales, ¿no es cierto? Y este personaje, Miles, sin darse cuenta, es uno de esos pecados capitales y lo pierde todo, ¿no? Sí, por lo tanto, es una película que va de más a menos, ¿no? O en American History X, es al revés, en teoría, porque igual tiene un final bastante más espeluznante, en el cual tenemos a este personaje llamado Derek, ¿cierto? Tenemos a Derek, que al principio del relato es un neonazi, confeso, racista, admirado por la comunidad, temido, odiado de parte iguales. Sin embargo, ¿no es cierto?, nosotros vemos que al principio del relato mata a una persona y se tiene que ir a la cárcel. Y en la cárcel el personaje comienza a conocer el lado más amable de las personas. Y ese lado más amable no viene de los que él pensaba que eran iguales a él, de estos arios, ¿no?, estos superiores, sino que viene de un personaje afroamericano que aparece en el relato.
empieza a estudiar, ¿no? Empieza a alejarse también de esos grupos que él antes admiraba, y el personaje comienza a cambiar, hasta que se transforma en este tipo que una vez que sale de prisión, quiere tener un trabajo estable, quiere alejar al hermano de la violencia, ¿no es cierto? Entonces, tenemos ahí este arco de transformación, que entendiendo que particularmente en esta historia, ese arco de transformación para el personaje queda más o menos trunco, porque el objetivo era sacar al hermano de la violencia, pero finalmente el hermano también es víctima de esta violencia racial. Eh, o como pasa con el personaje, como pasa también, por ejemplo, como lo dice de alguna manera Kurt Vonnegut, ¿no es cierto? Hay otro tipo de historia que son variaciones de esta anterior, es decir, del más al menos o del menos a más, lo que sería como, por ejemplo, lo que él llama la historia de la Cenicienta, que es una de las historias más clásicas o arco transformaciones más comunes, tanto en la historia del cine como en la televisión, y narrativa, ¿no? Y básicamente consiste en que un personaje como Cenicienta no tiene nada al principio del relato, y mediante este artificio de esta hada madrina, el personaje lo consigue y lo logra todo, ¿no? Hasta transformarse en esta Cenicienta, en donde el príncipe después va a su casa con el zapato de cristal y se transforma en su esposa, ¿no? Ese es como el relato oral, ¿no es cierto?, que viene desde tiempos inmemoriales. Sin embargo, nosotros también podemos entender que hay cierto arco de transformación en el cine actual que usan también la misma lógica de la Cenicienta, como pasa, por ejemplo, con el personaje Kim, ¿no es cierto?, en Parasite, en donde el personaje no tiene nada, y después que recibe esta roca mágica de su amigo, entra a trabajar a esta familia y empieza a obtenerlo todo, ¿no? Trabajo estable, buena ropa, toda la familia también trabaja con ellos también. Sin embargo, ¿no es cierto? Hacia el final de la historia lo pierde todo. En teoría, porque la última escena nos da a entender de que el personaje, o mediante todos estos eventos que le han ido ocurriendo, el personaje tomará la herramienta para transformarse en un millonario, ¿no? ¿Sí? Quiere seguir con la idea este concepto de la Cenicienta. Otra de las historias que tienen que ver con estos arcos de transformación es la más clásica de la más clásica de todas, ¿no? Como el chico conoce a chica, que en teoría, y con sus variables actuales, por ejemplo, chica conoce a chica, chico conoce a chico, ¿no? Y cualquier otra variable que nosotros queramos establecer. Pues. Muchas de estas historias también obviamente tienen que ir con transformación, es decir, es un personaje que al principio de la historia no tiene amor, desea el amor, lo encuentra y lo pierde. En la mayoría de historias románticas, generalmente esta pérdida va de la mano con reencontrarlo de nuevo. En 500 días con Summer es al revés, pues, ¿no? Como que el personaje, y es un poco el giro que le da a este tipo de historia, en el sentido de que es un personaje que anhela una relación, lo encuentra con Summer, se separan, el personaje, como he visto muchas películas románticas, cree que basta con ir donde ella y declararle su amor eterno para conquistarla. Sin embargo, ella está casada, tiene un bebé, y ya ni siquiera piensa en él. Entonces ahí viene un revés para nuestro personaje, pero que tiene que ver con este mismo arco de transformación que hemos hablado. Y este esquema, ojo, que este esquema se sigue repitiendo permanentemente hasta el día de hoy, y en muchas más series o películas de las que uno cree, de los que uno creía, ¿no? O el otro tipo de historia que, que podríamos llamar como historia más antropológica, que es muy propia del cine más latinoamericano, heredero del neorrealismo italiano, de cierto cine europeo, sobre todo del cine más de Europa del Este seguramente, que tiene que ver con esta idea de que el personaje no tiene nada, y a pesar de que no tiene nada, lo sigue perdiendo todo. Es decir, el personaje que lo pierde todo el rato. Es un castigo permanente a nuestro personaje. Y ese castigo obviamente viene dado por nosotros que somos guionistas y que representamos de alguna manera al sistema, y el sistema los castiga permanentemente. Entonces acá todo lo que le pasa a los personajes es malo, tras malo, tras malo, tras malo. Pero también sería un tipo de variación de historia muy recurrente, o no decir, en nuestro cine, sobre todo en el cine latinoamericano. Entonces,
con esta idea, como para resumir, con esta idea de lo que plantea Kurt Vonnegut, ¿no es cierto?, de que todo personaje siempre va al desorden, también nosotros podemos decir, bueno, ¿cuáles son entonces esos tipos de desórdenes, verdad? Bueno, el primero, personaje que va de más a menos, un personaje que va de menos a más, personaje tipo Cenicienta, como los personajes que lo logra, ¿no es cierto?, que no tiene nada, logra su objetivo, lo pierde seguramente hacia el final. El del chico conoce a chica y todas sus variables, ¿no es cierto?, chico conoce a chico, chica conoce a chica, en fin. O el antropológico, que es esta idea de que el personaje lo pierde todo. Entonces, si uno empieza a analizar las películas, la mayoría no se mueven tanto en base a estos parámetros, de alguna forma. Existen variaciones, siempre existen. Y yo creo que la gracia de la narración es entender cómo funcionan estos patrones para poder transformarlos, ¿no? Porque tampoco es la idea que nosotros repitamos patrones constantemente por comodidad o porque no se nos ocurre ninguna otra cosa más, ¿verdad? Dicho eso, para seguir clasificando los personajes, porque de repente, ¿no es cierto?, una típica pregunta de clase, bueno, entonces, ¿cómo construyo el personaje? ¿Qué criterio utilizo? Existen muchos criterios. Nosotros por un tema de tiempo vamos a desarrollar uno máximo, pero ahí, para que dejen anotado otro tipo de criterios, para que ustedes puedan trabajar a sus personajes. Entendiendo también esto de que, ojo, que el cine no se puede hacer cargo de todos los temperamentos de un personaje, ¿no? Tenemos que elegir un temperamento, un personaje, para poder conocerlo, porque de alguna manera, como tenemos 70 minutos para contar nuestra historia, 80 minutos, el espectador tiene que ser capaz de identificar el temperamento. Más allá que yo sé que en la vida real, y todos nosotros sabemos que en la vida real, nuestro temperamento, nuestra forma, nuestro ánimo va cambiando constantemente durante el día, durante la semana, ¿no es cierto? Y se ve alterado, más encima por situaciones como las que estamos viendo hoy en día, con esta pandemia, que de alguna forma nos afecta a todas y a todos, ¿no? Entonces, vamos a hacer una especie de clasificación, a ver si les sirve como tips, ¿no?, para sus historias. Hay una clasificación de personajes que se llama según los temperamentos. Este es un tipo de clasificación tomada desde Heráclito, estamos hablando, fíjense, Heráclito, de Grecia, y que la literatura, primero la literatura y ahora el cine, de alguna manera lo ha ido tomando y se ha hecho parte un poco de esta clasificación de personajes según temperamentos. Por ejemplo, hay un temperamento que él llama el sanguíneo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles serían los personajes sanguíneos? Son personajes que son equilibrados y son simpáticos, por lo general. Y son estables, por lo general, suelen ser muy estables, emocionalmente hablando. ¿Mm? Afrontan los reveses de la vida con calma. Si no se les pasa algo malo, lo analizan y tratan de buscar una solución a esa situación. No se desesperan frente al evento. No ocultan sus emociones, ni tampoco las reprimen. Es decir, si están enojados, van a decir que están enojados, si están contentos, van a estar contentos también, en ese sentido. Son sociables, son afables, dicen lo que piensan, por lo general, son seguros o seguras de sí mismos estos personajes, y por lo tanto también contagian su estado de ánimo. Es decir, son personajes que están como en melancolía o en depresión, los demás personajes de la historia lo van a sentir también. Por ejemplo, como pasa con, ¿no es cierto?, con Buzz Lightyear, ¿no es cierto?, que este personaje de Toy Story, si ustedes se fijan, cumple con todas las características que acabamos de señalar. De hecho, es muy rara vez que el personaje cambie de estado de ánimo. Y lo hace en algunas oportunidades, obviamente que sí. Y todos los demás personajes se enteran cuando ha cambiado su estado de ánimo. Ahí yo les puedo preguntar a ustedes también, no sé si, pensando en otro tipo de película, no sé si, por ejemplo, personajes sanguíneos, ¿dónde más podríamos encontrar? En otro tipo de película o serie. Se dan cuenta que se repite más de lo que uno cree. Otro tipo de personaje, según esta clasificación de los temperamentos, es el que uno llama el personaje colérico, como el Frank T. Jace de Magnolia. Este personaje que interpreta Tom Cruise en Magnolia. Por ejemplo, son personajes que actúan llevados por el impulso. Están generalmente en estado de euforia permanente. Se dejan dominar por las pasiones, es decir, que no ocultan las emociones. Son precipitados y espontáneos, es decir, actúan y después piensan lo que hicieron. Y generalmente sus emociones son guiadas por la ira. Y como son personajes que por lo general son inestables, esta inestabilidad provoca rechazo. Bueno, además de este personaje, creo que hay varios más, ¿no? Es decir, Gary Oldman, por lo general, en sus películas,
en las películas sobre todo noventeras, tendía a ser un personaje más colérico, como el personaje del policía, el león, el profesional, por ejemplo. Otro tipo de personaje, según este temperamento, es el flemático, ¿no? Son personajes que son silenciosos, son más reflexivos y son imperturbables, es decir, nada les afecta, o por lo menos pareciera que nada les afecta. Suelen medir sus palabras, piensan lo que dicen. ¿eh? Eh, bueno, eso hace que dominen sus palabras, ¿no es cierto? Guarden secretos profundos. Y su inexpresividad muchas veces desconcierta, porque uno no sabe lo que están pensando, ¿no? Porque están siempre en silencio permanente. Y cuando se abren los demás, pueden demostrar genialidad o estupidez, ¿no? Es decir, eso va a depender mucho del tipo de película. Por ejemplo, hay personajes que son silenciosos, ¿m? Y que en algún punto, por ejemplo, en comedia, como el del hermano mayor en Liz Little Sunshine, que es flemático, pero al final de la historia tampoco es tan brillante, ¿no? Como que parecía más brillante cuando estaba en silencio. O como el personaje de Ghost in the Shell, ¿no es cierto? Mokoto, si no me equivoco, sí. Eh, que es bastante silenciosa, ¿no? Como muchos personajes del anime también, que tienden a ser bastante flemáticos. Y están los melancólicos. También tiene que ver con esta clasificación de temperamento. Por ejemplo, suelen ser más tímidos, son más sensibles, son fáciles de herir, ¿no es cierto? Mienten con frecuencia para ocultar sus sentimientos, ¿no? Pobrecito yo, ¿no? Entonces no voy a decir que tengo miedo porque todos van a decir que tengo miedo. Se ruborizan con facilidad, dudan, tienden al remordimiento, y las decisiones rápidas son una tortura para estos personajes. Y por lo general dentro de una historia tienden a generar compasión, como el personaje Cole, ¿no es cierto?, en El sexto sentido. Ahora, entonces en una historia, por lo general, si uno empieza a mirar una serie de televisión, una película, o incluso novelas, videojuegos, cómics, lo que ustedes quieran, generalmente los personajes se debaten en estos cuatro caracteres. Es decir, un personaje, pero son estos cuatro temperamentos, perdón. Pero, por ejemplo, un personaje no es melancólico y flemático al mismo tiempo, o no es sanguíneo y colérico al mismo tiempo, es uno de ellos. Entendiendo que en la vida real uno sí podría hacerlo, ¿se entiende? Pero en la ficción, como la ficción no nos permite desarrollar todas las características del personaje, tenemos que elegir uno de esos temperamentos. Y en una película lo que hacemos es, nos ponemos un juego, ¿no? Entonces los personajes principales por lo general no repiten el mismo temperamento, ¿cierto? Por ejemplo, si nos vamos al Padrino, ¿no es cierto? Michael Corleone es más flemático, pero el padre es sanguíneo, ¿cierto? Sonny es colérico y Fredo es más melancólico. Si ustedes se fijan, ninguno de estos cuatro personajes repite el mismo temperamento. ¿Por qué? Porque el que tengan temperamentos distintos hace que también existan conflictos y hace que existan confrontación. Porque si todos los personajes repiten de alguna manera el mismo temperamento, eso tiende a homogeneizar y uno dice, bueno, entonces, ¿dónde está el conflicto acá en esta historia? Difícilmente estos personajes se van a enfrentar entre sí. Los personajes como fuente de pasiones, ¿no? Y esto también va de la mano de las pasiones humanas, es decir, ¿qué mueve al personaje? ¿Cuál es la emoción o cuál es la pasión que mueve al personaje? Entendiendo, vuelvo a insistir, que nosotros en la vida real somos más de una pasión al mismo tiempo. Pero en ficción, por el tiempo que tenemos acotado del relato, tenemos que tratar de elegir cuál sería la emoción de nuestro personaje o la pasión que lo mueve. Aristóteles planteaba, y esta estrella se sigue jugando hasta el día de hoy, esto se llama los emotional will, que se usa mucho en el cine actual, ¿no? Pero son estas 11 pasiones que los personajes deberían tener, ¿no? Un personaje representa la ira, otro personaje la calma, otro personaje el amor, otro personaje el odio, el temor, la venganza, el favor, la compasión, en fin, estas 11 pasiones. Entonces, por ejemplo, y son pasiones humanas, transversales. Si yo, por ejemplo, tengo una historia que ocurre en Chile, donde el personaje se mueve por la ira, por lo general, ¿no es cierto?, la ira va de la mano de la venganza, ¿no? Es decir, un personaje que quiere venganza, por ejemplo. Entonces, esa emoción
la ira y la venganza es transversal a los seres humanos. Entonces, otro personaje en Ucrania, en Argentina, en Estados Unidos, en México, como ustedes quieran, ¿no es cierto?, también va a tener una emoción parecida a la ira y en algunos casos también a la venganza, ¿no es cierto?, la ira llevada hacia la venganza. Entonces, estas pasiones humanas lo que hace es que yo digo, mira, mi personaje, ¿qué lo mueve? ¿No? ¿Qué lo mueve? ¿No? ¿Cuál es la pasión que lo mueve? Por ejemplo, puede ser que mi personaje me esté engañando, ¿no es cierto? Puede ser que en realidad, como, como, eh, como Michael Corleone en El Padrino, ¿verdad? Que el personaje, una vez que atentan contra su padre, el personaje en realidad, ¿no es cierto?, quiere venganza, ¿no? Entonces yo digo, ah, mira, mi personaje quiere venganza. Ya, pero ¿quiere venganza por qué? ¿Por qué quiere? ¿Por envidia, por ira, por odio? ¿Por qué quiere venganza? ¿No? Y en el caso de Michael, ¿no es cierto?, Corleone, es la ira lo que lo mueve, ¿no? Es un personaje que sabe, o se siente, mejor dicho, mejor que el resto, que está por sobre los demás, ¿no es cierto? Y siente que eso no ha sido valorado del todo. Entonces, eso le ha ido construyendo, por ejemplo, dentro de sí, o ha ido predominando dentro de sí una idea, ¿no es cierto?, una emoción, una pasión de ira. Y que explota, ¿cierto? Vamos al concepto de posibilidad, que explota cuando atentan contra su padre, contra Vito Corleone. Entonces ahí, de alguna manera, entendiendo, vuelvo a lo mismo, de que el cine, por la extensión y por la forma, porque esto es en imágenes, le cuesta hacerse cargo de todas las pasiones o de la complejidad de las pasiones humanas. Por lo tanto, lo que hace es casarse con ciertas emociones o con ciertas pasiones. Eh, Decía George Lucas, ¿no? Dice que las películas son como la guerra, ¿no? Es decir, nadie regresa siendo el mismo, nadie regresa de ella siendo el mismo. Y esto tiene que ver con esto que venimos hablando, es decir, nosotros, ¿no es cierto?, una vez que enfrentamos a nuestro personaje, decimos, ya, este es un personaje melancólico, ¿no? Lo mueve el amor, por ejemplo. Es un personaje flemático, lo mueve la ira, por ejemplo, ¿no es cierto? Que debería ser como lo normal, un personaje flemático o un personaje colérico generalmente se mueve por la ira, pero de repente yo podría ser un personaje, para subvertir un poco ese giro, ¿no es cierto? Yo puedo crear un personaje melancólico, pero que lo mueve la ira. Automáticamente me lo hace o me lo transforma en un personaje mucho más complejo y distintivo o diferente. Entonces, este ir a la guerra, ¿no?, esta posibilidad que la película me ofrece, es decir, ¿qué me está ofreciendo la película? ¿Qué posibilidad me está dando para que yo, ¿cierto?, transforme como personaje mi vida? Pero claramente lo que me va a ocurrir me va a transformar. Y desde ahí que surge la idea de los arcos de transformación. No todos los arcos de transformación son iguales, ¿no?, ni tienen la misma intensidad dentro de un relato, ¿cierto? No todos los personajes como Arthur Fleck se van a transformar en el Joker hacia el final de la historia, por mucho que tú le hayas quitado todas las posibilidades, ¿no es cierto? Porque yo perfectamente podría hablar de un personaje tipo Precious, ¿se han visto esa película? En donde Precious también ha perdido todo. Eh, Abusada por su padre, tuvo que abortar, ¿no es cierto? Su madre la usa para cobrar el seguro, le hacen bullying en el colegio, y Precious lo ha perdido todo, ¿no? Pero eso tampoco hace que se transforme finalmente en una psicópata, ¿no es cierto? Como si lo hace Arthur Fleck, por ejemplo, en el Joker. Entonces, ¿eso qué significa? Que no todos los arcos de transformación son iguales, porque tiene que ver de nuevo con cuál es el temperamento que está predominando en nuestro personaje y sobre todo, ¿no es cierto?, cuál es la pasión que predomina en nuestro personaje. Por ejemplo, nosotros tenemos películas donde hay arcos de transformación planos. Después voy a ver el chat porque para ver qué me están preguntando ahí. Sé que estoy un poquito pasado, parece, con la hora también. Entonces, estos arcos planos se refiere a que un personaje no cambia en una historia. O si cambia, pero muy pequeñito. Como por ejemplo el General Kurtz de Apocalypse Now, es un personaje que de principio a fin permanece igual dentro del relato. O lo mismo pasa con Christoph, el personaje en el Truman Show, o Aníbal Lecter, porque vamos a hablar, ¿no es cierto?, Aníbal Lecter, que el personaje no cambia en la historia, o en ninguna de las historias, en ninguna de las sagas el personaje tiene ningún tipo de cambio o transformación. Y eso se le llaman arcos planos. A lo que más podría ocurrir en este tipo de historia con personajes de arcos planos es que en algún punto de la historia nos cuenten por qué son así. Pero puede ser que no, pues pueden guardar ese secreto.
El general Kurtz, por ejemplo, en Apocalipsis Now, nos cuenta y nos dice que esa hermosa escena cuando habla del horror, ¿no? Entonces, ya, el horror. Entonces, él recuerda un campo de napalm y recuerda el olor a quemado, ya. Entonces te cuenta por qué el personaje hace lo que hace, ¿no? Pero otros personajes no necesariamente lo hacen. Hay cambios que son radicales, ¿no? Que son notoriamente radicales. Es decir, un personaje cambia del cielo a la tierra, por decirlo de alguna manera, en la historia, como lo hace Clarice, por ejemplo, en El silencio de los inocentes. Ella, que un personaje que parte como una novata, una policía novata, bastante inexperta, matea, pero hacia el final del relato termina matando a un hombre, a Buffalo Bill, y encuentra el amor, ¿no? Y se ha liberado de los corderos, ¿no? Y de hecho, cuando recibe el llamado de Aníbal Lecter, le dice, Clarice, ¿todavía escuchas a los corderos bailar? Y nosotros entendemos que el personaje ya ha cambiado en ese sentido. Entonces tuvo una narcotransformación radical, ¿no? O el personaje de Will, en Will Hunting, esta película, ¿no es cierto?, con Matt Damon, en donde el personaje, al principio del relato, es un chico superdotado, bastante rebelde, entendemos que tiene furia contra el sistema, está enojado contra el sistema, y por eso prefiere ocultar lo genio que es. Sin embargo, hacia el final de la historia, el personaje rechaza esta invitación para esta beca que le puede asegurar su futuro, y el personaje se va y se escapa con el personaje de Minnie Driver, que es su novia, a una nueva vida, ¿no? Es decir, abandona el espacio, el lugar donde él vivía. Para que vamos a hablar de Thelma y Louise, ¿verdad? Que son estas dos mujeres, ama de casa, y que durante la historia pasan por un sinfín de aventuras y terminan finalmente con este suicidio simbólico y que hasta el día de hoy sigue impactando al mundo del cine, por ejemplo. O tenemos, y ya esto me queda esto de último, o tenemos arcos moderados. ¿Qué significa eso? Que son personajes que cambian, pero un poquito, ¿no? Como el personaje de Tom Hanks, que ya desde el principio de la historia nosotros entendemos que es buena persona, pero cuando muere, cuando le aplican la pena de muerte, me olvidé cómo se llama, al otro personaje, cambia, ¿no? Se deprime, pero sigue siendo el mismo. El personaje no abandona, no tiene un cambio radical, no se deja crecer el pelo y va a luchar por los derechos sociales de la población afroamericana, por ejemplo. No, el personaje tiene un cambio porque claramente este personaje le impactó, pero ese cambio tampoco le va a transformar la vida. O con el personaje de Andy McDowell, ¿no es cierto?, en El Día de la Marmota, ya que estamos todos en una especie de Día de la Marmota, en donde este personaje a lo más cambia un poquito con respecto a su relación con el personaje de Bill Murray. Existen los cambios traumáticos, en donde lo que le acaba de ocurrir al personaje claramente ocasiona un cambio radical en el personaje, pero no de muerte, por decirlo de alguna manera, sino que ha hecho nacer otro ser dentro de sí mismo. Por ejemplo, como pasa con este personaje en La Sociedad de los Poetas Muertos, que es un chico sensible, que su padre quiere que estudie Derecho, pero él ama la poesía, entonces como su padre no le permite que se dedique a la poesía, termina suicidándose, por ejemplo. O el personaje de Kim en Parasite, que parte de este chico que es inocente, ingenioso, con chispeza, diríamos nosotros, y que hacia el final de la historia se transforma en un personaje taciturno y melancólico, por ejemplo, porque mediante sus hechos, el personaje ocasionó la muerte de su hermana y otros personajes más dentro de la historia. Bueno, y el Joker, ¿no? que claramente lo que le ocurre es un evento traumático y que despierta su verdadero carácter. Es decir, Arthur Fleck nunca fue Arthur Fleck, sino que siempre fue el Joker. Y las pastillas, estas pastillas, lo único que hicieron fue controlarlo para efecto de mantener oculto a ese personaje. Y el último son estos arcos de transformación que podríamos llamar circulares, en donde el personaje por lo general vuelve al principio.
como en Midsommar, por ejemplo, para diferenciarlo del traumático, por ejemplo, en Midsommar, la chica ya parte con un hecho traumático, no sé si es la película, ella parte con un hecho traumático, su hermano se ha suicidado, pero no solamente eso, sino que también mató a los padres. Se perdió a toda su familia en una noche trágica. Hacia el final de la historia, el personaje también pierde a su novio y a sus amigos en esta secta. Es decir, es terrible lo que le pasa al final, pero no es tanto más terrible que lo que le pasó al principio. Entonces, como que el personaje vuelve a el trauma inicial. Por eso es circular. O lo mismo pasa con el personaje de Robert De Niro en La Conquista de América. No. Bueno, la película en donde el personaje hace de un portugués que está en América y que el personaje se dedica más que nada a la venta de indígenas y todo lo demás, hasta que un personaje bastante colérico y en algún punto se enfrenta con su hermano y lo mata. Él se da cuenta del error que ha cometido, del pecado que ha cometido, y se entrega a servir a la iglesia. Sin embargo, y prometiéndose nunca más usar la espada contra ningún ser humano. Sin embargo, en la historia, hacia el final de la historia, los personajes se ven enfrentados nuevamente a tener que matar, cuando ya había hecho la promesa de no matar. O el mismo personaje ve en Moonlight, la hermosa película, en donde el personaje regresa hacia ese lugar que tanto dolor, que tanta soledad le provocó, y lo transformó en este ser taciturno y melancólico, y en donde finalmente también encuentra el amor. Entonces, el personaje vuelve también al punto de partida. Eso, me pasé, y no sé qué dice el chat, si ahora voy al chat. No, Pero, Vladi, está sí, perfecto. Mira, iba a hacer unas preguntas, pero casi voy a primar. Hay 4 preguntas que me gustaría la hacerte misión. del chat, ¿vale? Aníbal te pregunta, ¿cuánto del carácter consideras tú en el guión y cuánto en el trabajo del actor o de la actriz? Es una muy buena pregunta. Yo creo que lo que no hay que hacer, voy a partir primero con lo que no hay que hacer. Es como no tenerlo claro tú como guionista y que el actor te lo construya, ¿no? Eso creo que no habría que hacerlo. Lo que sí habría que hacer es que uno como guionista plantea un carácter, pero es el actor o la actriz que finalmente le da forma a eso, ¿no? Y lo hace suyo. De hecho, a mí me ha pasado, sobre todo en series de televisión, ahí, donde tengo la suerte de trabajar, que hay cosas del personaje que ni yo mismo, a pesar de que yo era el escritor, no me había dado cuenta del personaje. Pero ahí donde vienen la actriz y los actores que también lo vienen a completar. Yo creo que es un trabajo mixto. Yo creo que el actor no parte de cero, pero tampoco es que uno como guionista lo tenga todo contemplado. Pero sí ciertos elementos fundamentales, como por ejemplo, no sé, yo había pensado que mi personaje, ponte tú, fuera vegano, por darte un ejemplo. Pero de repente con la actriz y con el actor conversando y dice, pero en realidad, mira, el personaje no para todo el día, no sé, y fíjate, no, ¿cachai? Entonces, ¿dónde va a comer? Entonces decía, no, entonces ahí donde yo digo, no, era algo que yo como guionista quería que el personaje representara, pero por las características propias del personaje quizás no lo tiene, pues, ¿no? O pasa, y me ha pasado de repente, que de repente tú planteas ciertas características del personaje y los actores y las actrices se meten tanto que de repente te lo llevan a un límite que tú tampoco lo habías pensado, y de verdad que es muy interesante porque de repente te traen un personaje que decís, wow, esto era lo que yo quería, pero en realidad como que potenciado. Entonces es un trabajo mixto en el fondo. Mira, Ignacio, que te escribe desde Argentina, dice, ¿cuál es tu estrategia para escribir el desarrollo del segundo acto? Es decir, ¿cómo diseñas y dictas el plan de acción del personaje y que sea orgánico en la historia? Ya. Mira, por lo general las películas tienden a caer en la medida que avanzan, ¿ah? De repente hay muchas películas que parten muy bien y terminan muy mal. Eh, y al revés, hay películas que parten muy mal y terminan muy bien. Si hubiese que optar por las dos opciones, yo preferiría una película que parta muy mal y termina muy bien, que termine muy bien, en ese sentido. Pero acá lo importante, creo yo, es la estructura del relato.
Uno muchas veces se larga a escribir historias sin tener claro, ¿no?, cuál va a ser esta arco de transformación del personaje y cuáles van a ser los eventos que van a ir dándole la posibilidad, ¿no es cierto?, que hablábamos recién, para que el personaje vaya cambiando en la historia. Entonces, yo trataría de marcar como los giros del relato primero, ¿no? Los primeros, cuáles van a ser, cuando digo giros, se refiere a cuáles van a ser las revelaciones que el personaje va a ir descubriendo en la historia. ¿Eh? Y acá hay dos maneras de nuevo, ¿no? Y esto siempre son opciones, como opciones en el sentido de pronto a veces estos giros vienen dados desde afuera, como por alguien X que se lo entrega al personaje, o a veces el mismo personaje lo va descubriendo. Yo siempre prefiero que fuera el mismo personaje lo vaya descubriendo. Entonces, uno arma, uno hace un armado, dice ya, por ejemplo, y para eso existe la estructura narrativa. No sé, McKee, por ejemplo, plantea 5 puntos, Linda Seger plantea 12 puntos, Sid Field plantea 9, ¿cachai? Entonces hay varias estructuras narrativas, que podríamos estar hablando una hora más de eso, pero lo primero es armar dónde van a estar estos giros, precisamente para que el relato no caiga. ¿Mm? Eh, Generalmente el cine latinoamericano tiene pocos giros, ¿no? Entonces eso hace que de repente ciertos fragmentos de la película se vuelvan un poco pesados, generalmente después del segundo tercio. ¿Mm? Y eso pasa porque lo que hay que hacer es tratar también de cambiarle el objetivo al personaje en una historia. Es decir, hasta la mitad de la película, por decirlo de alguna manera, el personaje tiene un objetivo y quizás de la mitad para el resto, el personaje tiene otro objetivo. ¿Mm? Muy bien. Vladimira, Pablo te pregunta, ¿cómo haces tú para encontrar la identidad de tu personaje cuando solo tienes lo esencial? Por ejemplo, conoces el género y edad, el objetivo del personaje, sus principales obstáculos y personalidad, pero no el carácter o necesidad. ¿Tienes algún método o pasos a seguir o es más bien intuitivo? De las dos maneras, como yo les decía acá, por un tema de tiempo no desarrollamos muchas más cosas, pero por lo general está lo que uno llama la tridimensionalidad del personaje, como tratar de conocer al personaje, o lo que yo hago por lo menos es tratar de conocer al personaje en su biografía, de dónde es, por ejemplo, ¿no? De dónde es, quién es, trato de construirle todos sus lazos familiares. No sé, si el personaje tiene 60 años, bueno, me demoraré más, pues, ¿no? Porque el personaje lo debe construir del minuto 1 hasta los 60. Si un personaje que tiene 10, 15 años, quizás me demoraré menos. ¿Cachai? Como que de ahí como que de alguna manera va a depender mucho eso. Entonces construir esta biografía en todos los aspectos tridimensionales, aspectos psicológicos, aspectos sociales y aspectos físicos del personaje. Y yo desde aquí también, bueno, en clase siempre lo sugiero, pero casi nunca me pescan, pero quizás porque alguien lo va a agarrar. Pero lo que pasa es que cuando uno diseña personaje no tiene que ceñirse por la realidad, por decirlo de alguna manera, la realidad real, ¿no? Porque partiendo un poco de esta idea del cambio, ¿no? Si tú decís, no sé, yo tengo un personaje que es experto en boxeo, ¿cachai? Por darte un ejemplo, ¿ya? Mi personaje es boxeador o boxeadora, experta. ¿No? Entonces, por lo general, si tú empezás a como construir su pasado, uno tiende a decir ya, que desde chica le gustaron los deportes, que sus papás la llevaron al karate, que del karate terminó ya, y fue al final se transformó en boxeadora, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que sería un camino lógico, en teoría, ¿no? Pero quizás ese camino lógico no nos sirve tanto. Quizá, por ejemplo, es como cuando tú decís, oye, sin ofender a nadie, porque siempre cuando digo esto hay gente que se ofende, pero no lo tomen así, como por ejemplo cuando tú tienes un personaje en el presente, un personaje de 50 años, excesivamente religioso, evangélico o testigo de Jehová, o incluso mormón, una cosa así. Entonces uno tiende a pensar que el personaje ha sido toda la vida religioso, pero quizás no, a los 20 quizás era terrible el personaje, era borracho, pendenciero, lujurioso. Algo le ocurrió a este personaje y ahora es evangélico, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o testigo de Jehová. Entonces construimos la historia en un pasado opuesto, no en un pasado lógico, ¿no? Entonces de ahí donde se cae muchas veces la historia. ¿Mm? Y en algún punto cuando ya me meto al guión, intuición también, ¿no? Dejar la intuición todo el rato, no centrarme solo con lo que ya escribí, porque el personaje mi profesor, el Oscar Garaycochea, que todavía hace clase, decía, ¿no? Deja que el personaje te hable. Y yo decía, ¿no? ¿Cómo me habla mi personaje? Pero si tú lo conoces mucho, eh, ¿cómo se llama? Si tú lo conoces mucho, ese personaje te va a empezar a hablar, ¿no? Y te va a llevar por otra ruta, por ejemplo.
Vladi, pero eso sucede desde todos los oficios, ¿sabes? Porque desde la dirección de arte sucede exactamente lo mismo. Cuanto más conoces a tu personaje, más fácil levantarlo visualmente. Mucho ¿Sabes? más, Es sí, como un poco la diferencia entre el desglose general de un mm, guión y el desglose poético, ese que uno nada como desde la dirección de arte entre líneas para encontrar objetos, características y elementos que no están y que aparecen, o sea, como la imagen latente en absolutamente, la fotografía. Mira, Alejandro te absolutamente. hace una pregunta. ¿Qué tipo de temperamento me recomienda para un personaje que ha sido abusado por un cura, pero a la vez disfruta del placer que le genera? Oh, es- habría que, está más complicado, eso no podría, no podría, ¿cómo se llama? Por- habría que conocer más la historia, ¿no? Por ejemplo. Pero en teoría, pensemos en teoría, ¿no? Solo en teoría, porque habría que conocer más la historia y todo lo demás. En teoría, yo optaría por un personaje más sanguíneo y colérico. Es decir, por un personaje un poco más impulsivo. Digo en teoría. ¿No? ¿Por qué? Porque si no, el personaje melancólico, que sería lo normal que podría eventualmente ocurrir, ¿no? Habría que analizar más el caso, obviamente, eh, es, eh, es como el personaje que tú sabes desde el principio que le ocurrió algo, ¿no? Entonces se volvería predecible también el relato. Y Ujú. partiendo de esta idea de que un personaje siempre te va a ocultar la verdad, siempre te la va a ocultar. Eh, yo siempre me acuerdo de una historia de Vargas Llosa, no sé si eran los cachorros, los jefes, un personaje que era el alma de la fiesta, era entretenido, era bien colérico en realidad, pero como una cosa más latinoamericana, no como el personaje más de Tom Cruise, pero era bien como el tipo que llegaba con la cerveza, el amigo de todos, el que si alguien se enfermaba llamaba. Lo más probable es que en esta época el que arma el grupo de WhatsApp está mandando cadenas, ¿cachai? Como memes o lo que sea, como ese tipo de personaje. Y un día por X motivo se suicida. ¿Mm? Entonces tú dices, pero ¿cómo? Si era el que menos tú esperabas que lo hiciera. Y de pronto empezamos a indagar y el personaje descubrimos que cuando era chico tuvo un accidente y un perro le mordió los testículos y le cercenó el pene. ¿Cachai? Entonces, es un hecho traumático que lo castró literalmente para el resto de su vida. Sin embargo, el personaje se mostró todo lo contrario, alegre. ¿Por qué? Porque no quería que los demás se dieran cuenta de lo que le había ocurrido, por ejemplo. Bueno, Sería esa mira, lógica yo. Aníbal te hace otra pregunta, pero como ya le contestamos una y ya estamos con el tiempo un poco justo, voy a saltar a Eli que dice, ¿se puede aplicar estas tipologías al documental? Si hace un documental de personajes, sí. Sí. Si hace un documental de personajes, sí. Porque en la varias. Mira, yo creo que si nosotros hiciéramos el ejercicio de simplificar al máximo a nuestros amigos, a nuestro entorno más cercano, yo diríamos ahí que tal personaje es colérico, tal personaje es sanguíneo, tal personaje, entendiendo que es difícil catalogar a las personas en un solo concepto, ¿no? Nosotros somos mucho más complejos que eso, pero si hiciéramos ese ejercicio, podríamos. Entonces, si yo quiero hacer un documental de un personaje X, eventualmente podría yo como intuir cuál es su temperamento predominante. Ahora, si un temperamento de eventos sociales, un temperamento más contemplativo, no, ahí no nos sirve tanto esto, ¿no? Por ejemplo. Hay bastantes preguntas y no vamos a poder llegar porque a las 20:20 tenemos que cerrar, ya desde producción me están diciendo. Corta, corta. Entonces, hay preguntas que lamentablemente no se van a poder contestar, pero bueno. Miguel pregunta, cuando trabajas adaptando una historia, ¿qué tanta libertad creativa te tomas para hacerle cambios a tu gusto? De nuevo, me puedes repetir la pregunta, pero es que estaba leyendo el chat. Cuando trabajas adaptando una historia, ¿qué tanta libertad creativa te tomas para hacerle cambios a tu gusto? Eh, es que depende, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de adaptación, también hay variables de adaptación, ¿no? Tú puedes Ujú. adaptar algo literalmente, o es una adaptación literal de un relato, que
que es poco probable que ocurra, que sea tan literal, porque, vuelvo a insistir, sobre todo cuando uno tiende a adaptar literatura, la literatura funciona con reglas muy distintas al cine, son lenguajes diametralmente opuestos. Pero, por ejemplo, ahí, ¿no es cierto?, uno puede decir basado o inspirado en. Entonces, ahí ya son variaciones de la adaptación, de alguna manera. Y yo creo que sí hay que tomarse licencia, de alguna forma, sí. ¿No? Eh, por, ej- por ejemplo, hay historias que son muy interesantes, para tener, o sea, son historias muy interesantes, pero quizá si yo las llevo tal cual al presente, suelen ser más anacrónicas, pues no pasadas de moda, por decirlo de alguna manera. Entonces me quedo con los elementos que yo considero que son importantes ahora, por ejemplo. No sé. Hay gente que no, pues, gente que si va a ser Edipo Rey quiere ir a filmar a Grecia, pues como Pasolini, ¿cachai? Tengo que ir a Grecia, si no vale. Pues. Mira, Estela te pregunta algo que vamos a tratar de hacerlo, que dice, ¿podría escribir las autoras y autores que está mencionando? Bueno, ahí ya después... Pero autora, ¿en qué? De la gente que nombraste durante la exposición, eso ya es como más complicado, pero... No, pero es que nombré tantas, pero que no sé en qué aspecto. ¿Autoras de manuales? O sea, yo creo que se refiere a todos los que has nombrado de manuales, de toda la gente que has estado nombrando ahora, ¿Ya? que es unos cuantos. Claro. Ya, por ejemplo, no sé, de manuales. No. Sí, de manuales. Es que yo creo que no hay nada más fome en la vida que leer manuales, ¿no? Uno lo hace porque a uno le gusta y todo lo demás. Pero si hubiese que recomendar un manual, yo le recomiendo a Lago Segri, que se llama, lo uso siempre, deja de googlearlo porque se me olvida, Lago Segri, el, el arte de la escritura dramática, también un libro importantísimo, el arte de la escritura dramática, y les recomiendo a Antonio Sánchez, que siento que él hace un buen análisis de los manuales y por lo menos se mete harto en las características del personaje. El libro de Antonio Sánchez se llama, no, se me olvida siempre los nombres. Bueno, por ahí me voy a acordar. Mira, y Vladimir, Estrategias del guión se llama. Y la última pregunta que podemos hacer es, Christopher te pregunta, me gustaría preguntar cómo exponer el objetivo de personajes que son niños y que generalmente sus acciones están más determinadas por lo que los adultos deciden por ellos y que aparentemente no tienen tanto poder de decisión sobre sí mismos. Es que Mira, es que depende de qué niño estamos hablando. Si estamos hablando de niños de primera infancia, por ejemplo, de 1 a 6 años, o de 6 a 10, ¿cachai? Como que ahí también va variando un poco eso. Eh, pero se puede. Lo que pasa es que hay que plantearle el objetivo al personaje. Siempre es bueno plantear el objetivo. Y hay que preguntarse, bueno, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? No sé, si uno ve una película tipo El Imperio del Sol, por dar un ejemplo, la película con ¿cómo se llama el actor de Batman? La película Spielberg. Ya, es un personaje que vive en Japón, es un niño, hijo ¿cómo se llama? De embajadores, Segunda Guerra Mundial, bombardean el lugar, matan a los padres, el niño tiene que ir a un refugio. Entonces el objetivo está súper claro, es decir, tengo que salvar mi vida, por ejemplo. Entonces en ese proceso, entre que el personaje va salvando su vida, hacia el final de la historia, el personaje descubre que en realidad perdió su niñez. Como que salvó su vida, pero perdió su niñez, porque vio mucha muerte en el proceso. Entonces, es lo que uno llamaría películas tipo Coming of Age. Esto es un Coming of Age, como que el personaje, uno instala a los personajes en un momento en donde el personaje, por decirlo de alguna manera, pierde la inocencia. Y la literatura está llena de estos procesos, como por ejemplo El Guardián del Centeno, un personaje de esta novela de Salinger, que es un chico que es lo mismo, lo tiene todo, un día lo expulsan del colegio y tiene que llegar a la casa. Para contarle a los padres que lo han expulsado de un colegio privado importantísimo. Entonces, al final del relato, el personaje, como le da miedo llegar a la casa, se esconde en un club de jazz, se hace pasar por más adulto, se emborracha, le pasan cosas,
y el personaje descubre que en realidad, hacia el final de la historia, descubre que en realidad le gusta el mundo más under, y que no va a volver a su casa, por ejemplo. Entonces, el personaje siempre tiene un objetivo. La idea es que el objetivo sea coherente con el personaje, ¿no? Por ejemplo, escapar de la guerra, o como pasa, por ejemplo, esta película española hermosa, Cría Cuervos. Oh, ¿Te acuerdas? No sé si la viste, que es hermosa de la de Carlos Saura. Saura. Sí, que esta chica, que una niña, ¿cuánto tendrá? 8 años, 9 años, que quiere matar al padre, ¿no? Ese es su objetivo, quiere matar al padre. ¿Por qué? Porque su padre es un ser bastante despreciable, la verdad, y su madre acaba de morir. Eh, entonces, eso quiere, ¿sí, no? Eh, entonces, ahora, que lo logre no es otra cosa, ¿entiendes? Pero algo va a descubrir hacia el final de la historia. Yo creo que si quiere matar al padre, lo lógico, un niño no lo tendría que matar, pues, ¿no? Porque si no, ¿para qué? ¿No? Porque lo vas a castigar doblemente al personaje. Eh, pero sí se podría construir, se puede igual, pero pedirle cosas coherentes al niño, pues no pedirle cosas, eh, idealizaciones o ese tipo de cosas que el personaje por edad no podría tener, por ejemplo. Conceptualizaciones que el personaje por edad no podría tener, por ejemplo. Sí. Vladimir, a mí me encantó lo de los personajes y sus temperamentos porque lo ibas diciendo y yo iba pensando en figuras y en líneas y entonces decía, vale, el colérico es absolutamente diagonales, ya sean ascendentes o descendentes. El melancólico, vale, se trabaja con un horizontal y eso es lo bueno, o sea, al final el levantar un guión tú lo utilizas desde la dirección de arte para poder construir todo un esquema visual que es paralelamente a lo que sería el esquema narrativo y cómo se van mezclando. O sea Claro. que de aquí da para muchas conversaciones. Tenemos que cerrar, pero bueno, Sí. ha sido un Oye, gusto. para cerrar con lo de arte, solo para cerrar con lo de arte, es decir, yo creo que si uno como guionista es capaz de dibujar a su personaje, es porque ya lo tienes, Sí, ¿sí? Dibujarlo, así como, y eso va de la mano con arte, pues. ¿Sí? Eso, ¿no? sí, absolutamente. Vladi, ha sido un gusto. Tú sabes que para mí siempre es un gusto, Gracias. pero, pero que nada, invitamos a todos y a todas al resto de las charlas que va a tener el Festival de Cine. Mañana a las 12 hay un conversatorio sobre la película La Victoria, que fue una película realizada en 1973 aquí en Chile con un director Lilienthal, que fue el mismo director del Ciclista de San Cristóbal. Interesantísimo. Ojalá que puedan asistir todos y todas. Tenemos el miércoles la charla de Miguel Ángel Vidaurre sobre fan footage. Tenemos el miércoles a las 12 un workshop con Carmen Martín Fraile, que es una posticera, maquilladora y peluquera española, que va a estar enseñando tipos de peinados de los años 20. Es una maquilladora que ha trabajado en James Bond, en 20.000 películas, ojalá que las podáis ver. Y nos queda el jueves una charla con Diego Pequeño, que es un director de fotografía que está trabajando una nueva forma de hacer, utilizando los cromas y las pantallas sobre todo. Y el viernes nos queda la charla con Arturo Sinclair, que va a hablar sobre las maquetas dentro del cine. Así que nada, ojalá que todos y todas puedan inscribirse y asistir a la mayoría de las charlas. Vladi, un gusto. Oye, gracias a todas y a todos ustedes por la invitación. Qué bueno ver a alumnos y alumnas por ahí que están presentes. Sí, Gracias a todos, se pasaron, a todas. sí. Gracias, abrazos Hemos totales. reconocido a muchos alumnos y a muchas alumnas por aquí, ¿verdad? Sí, 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 qué bonito, bonito verles. sí, sí. Ah, Pues súper. nada, Gracias, muchas se pasaron. gracias. Adiós a Chao, todos y abrazo a todas. grande.